Álvaro, buenos días, tío. Qué ganas tenía de tenerte aquí. Bienvenido al Bueno, podcast. bueno, hombre, vamos, la ilusión la llevo yo, el poder estar contigo conversando un ratito, vamos, una gozada, David, una gozada. Bueno, Álvaro, nos conocemos hace 20 años más o menos. Yo ya con canitas en la barba, Sí. pero hace 20 Buen años más o dato. menos que no. Hoy podemos hablar de canas también. Álvaro, fuiste profe mío de la universidad, en la carrera de Ciencias del Deporte. Que cualquiera Eres- lo diría, David, ¿eh? Porque nos ves los dos y parece como si hubiéramos estudiado juntos, ¿eh? Pero... Además, hubo una conexión y tu asignatura, lo digo siempre, caló no por el contenido, sino por el profesor. El contenido, creo que me acuerdo de cuatro cosas, que era ocio y tiempo libre. Y a partir de ahí hubo una conexión, ¿no? Y hemos mantenido esa relación en el tiempo súper bonita. Y a día de hoy entrenas con WhatsApp. Esto es como, hostia, mola mucho mirar para atrás, ¿no? Lo que decía Steve Jobs de mirar los puntos, ¿no? De conectar los puntos hacia atrás. Y es como, ostras, ¿quién nos iba a decir cuando estaba yo en el pupitre de la universidad? Que íbamos a estar hoy aquí en una entrevista, en un podcast, ¿no? Y que íbamos a ser amigos como lo somos, que esto es lo más bonito. Totalmente. Para mí eres una figura referente, ¿vale? Yo tengo dos o tres referentes por aquí en mi vida y eres una figura muy importante y para mí eres un camino a seguir, con lo cual, pues oye, aquí de forma pública te lo digo y te lo agradezco. Álvaro, fuiste profesor de la carrera mío, tienes una empresa súper bonita que se llama 359, te dedicas al mundo de la formación, conferencias. 359, cuéntanos qué es y por qué es ese de 359, ¿de dónde viene ese concepto? Mira, a mí cuando pusimos el nombre, todo el mundo decía que los nombres de las empresas tenían que ser autoexplicativos, ¿no? Y yo decidí que tenía que ser al revés, y para que la gente dijera, bueno, y esto de 359 es verdad que lo confunden con 360, bueno, hacen 365. Pero 359 viene una historia muy bonita del mundo del deporte, no podía ser de otra manera, ¿no? Y la historia cuenta cómo los médicos desde el siglo XIX daban por cierto que los atletas nunca podrían ser capaces de correr la milla imperial británica, 1609 metros, por debajo de 4 minutos. De hecho, pensaban que si alguien corría por debajo de ese tiempo, moriría, porque los seres humanos no estábamos preparados para un esfuerzo tan grande, ¿no? Y en el año 54, el siglo XX, 1954, Roger Bannister, en Anfield Road, en la pista de ceniza de la Universidad de Oxford, fue capaz de correr aquella distancia en 3 minutos y 59 segundos. Bueno, pues lejos de morirse, que lo hizo muy mayorcito, permitió a 17 atletas ese mismo año correr por debajo de 4 minutos, ¿no? Es una historia de una ruptura de una creencia, ¿no? De cómo cuando pensamos que algo es imposible, simplemente no lo intentamos, ¿no? Y sin embargo, cuando consideramos que es posible, no tenemos nunca certezas, ¿bien? Pero sí que abrimos una ventana de oportunidad, ¿no? Y básicamente 359 lo que busca es trasladar los aprendizajes del mundo del deporte de alto rendimiento, al mundo profesional, al mundo laboral, al mundo empresarial, al ámbito educativo también, pero sobre todo al ámbito empresarial, porque es verdad que el mundo del deporte de élite tiene muchas semejanzas con el mundo empresarial y muchas diferencias. Y aquí es donde yo siempre me apalanco más porque, y te digo solamente la que para mí es más importante y que tiene que ver mucho con WhatsApp, es que en el deporte se entrena al menos 6 veces más de lo que se compite. Y esto en las empresas no pasa. Entonces, ahí está la importancia del entrenamiento, que entrenar es cambiar y competir es repetir. A mí allí trabajaste también cuando yo trabajaba para otra empresa, estuvimos colaborando también y ahí trabajamos mucho sobre el concepto de los All Blacks, ¿vale? Que a mí era una historia que me encantaba, que me atrae mucho y siempre me queda en el cerebro limpia del vestuario. Sí, bueno, es que eso habla de la importancia, fíjate, en Valdano, con el que yo tengo una gran amistad y que, bueno, que es posiblemente una de esas personas referentes también en mi vida, ¿no? Me dice muchas veces que en el mundo del deporte o en la empresa siempre hay dos cosas, ¿no? Una es el estilo y otra son los resultados. Las dos cosas son igual de importantes, pero el estilo siempre va primero. Y el estilo habla de los valores, de los principios, de los absolutos innegociables que tenemos todas las personas, ¿no?
son los cómo. Y esto es lo que nos define, ¿no? Hablamos muchas veces de que la marca personal o la marca profesional es el perfume que tienes y la reputación es el olor que dejas, ¿no? Y esto, wow, hay gente que tiene perfumes carísimos, pero que luego el tufillo que deja no es el más adecuado, ¿no? No es el más adecuado. Entonces, 359 igual que WhatsApp, ¿eh? Yo creo que compartimos precisamente la importancia de la esencia, de poner los valores primero, de ser claramente identificables por la gente, ¿no? Y yo creo que eso ha marcado un poco también la trayectoria de mi vida profesional e intento también de mi vida personal, ¿no? Cuando hablas de romper creencias, nosotros trabajamos mucho con tratar de explicar a la gente que el entrenamiento no es cuestión de horas, ¿vale? Hay mucha gente que no se atreve a arrancar con un proceso de entrenamiento, con un entrenador, con un programa o venir al club, porque piensa que estar en forma le va a requerir más tiempo, ¿vale? Eh, en tu caso, ¿cómo ha sido el proceso? Porque llevas entrenando un tiempecito. ¿Cómo ha sido este proceso? Tú, vamos a contar que vienes del mundo de la piragua pasas a la carrera y de la carrera pasas al ciclismo, ¿no? Eh, ¿Cómo veías tú el ciclismo cuando lo veías de lejos y cómo lo ves ahora? Buah, yo el ciclismo, fíjate que estudié INEF, ¿no? Pero el ciclismo yo lo veía como el piraña de Verano Azul, o sea, nada más, o sea, mi acercamiento al mundo de la bici era nada, era muy aficionado, ¿no? Y claro, yo venía, pues eso, había competido haciendo piragüismo, había corrido mucho y ha sido siempre mi deporte, digamos, más practicado una vez que dejé la competición y ya entré dentro de un mundo del deporte más popular, básicamente porque me era fácil, ¿no? Era fácil, llevaba la mochila siempre en el coche, en cualquier lado, en mi caso en Madrid, en la casa de campo, salía a correr, me resultaba muy cómodo, no necesitaba a nadie, bien, si salía con alguien fenomenal, pero es verdad que con el paso del tiempo mi cuerpo también me dijo, Álvaro, eh, empiezan a no darme tanta caña, ¿no? Porque ya hay mucho impacto, ¿no? Entonces, eh, eso también se acompañaba sobre el hecho de que por mi trabajo, claro, yo no respondo quizá a un patrón de trabajo más clásico con unos horarios, ¿no? Mi día o mis semanas, cada semana son totalmente diferentes, ¿no? Hay semanas que viajo más, que viajo menos, que trabajo por las mañanas, que trabajo por las tardes, ¿no? En ciertos eventos, en las conferencias. Y claro, no tengo como un tiempo disponible ni unos espacios, es decir, realmente mi tiempo es muy limitado, ¿no? Y además estoy en un momento familiar de crianza, ¿no? Con dos niños, con lo que, pues eso, todos lo sabemos, ¿no? Que en los días se acortan una barbaridad, ¿no? Y claro, pues dices, ya no tengo ese tiempo de 2 horas y media para ir, correr, ducharme tranquilamente. No, 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 es imposible, ¿no? Y viendo además ese punto competitivo que yo creo que la gente con el deporte tenemos, ¿no? Y es que con el paso de los años, ¿no? Pues la carrera cada vez me va mirando el reloj y dices que no me saben mis tiempos, mis pasos de kilómetro no me salen, Dios mío, ¿qué pasa, no? Sales con un chaval de 20 años y vas como los caballos de Grand National, ¿no? Ahí como diciendo que no me deje, ¿no? Ese punto competitivo. Y entonces es verdad que dije, bueno. Quizá es momento de empezar a girar y a cambiar, ¿no? A cambiar de deporte. Y eso es lo que además, gracias a ti, gracias a WhatsApp, pues me fui acercando al mundo de la bici. Pero claro, el mundo de la bici a mí me daba mucho reparo porque yo lo primero que pensaba era, Dios mío, en una bici estática, así, de vatios, de todo lo que me ibas a contar, una hora, o sea, una hora, me muero, o sea, qué aburrido, o sea, podría contarte otra cosa, me decía, Dios mío, qué aburrido es esto, pero básicamente era porque me estaba enfrentando a lo que nos enfrentamos todas las personas cuando hacemos un reaprendizaje, ¿vale? Y era a esa curva de aprendizaje donde pues tienes que no es una cuestión de mucho tiempo, sino es una cuestión de disciplina, ¿vale? Yo creo que para mí esta es la gran diferencia. Yo no entreno ahora más que entrenaba cuando salía a correr.
simplemente he tenido que hacer un cambio de aprendizaje, un cambio de deporte y ahora un entrenamiento de WhatsApp que me lleve 50 minutos es que se me pasa volando y dices, "Uy, quiero más, o sea, tengo la sensación de Ujú. quiero más, ¿no? Pero como además lo pautáis muy bien, ¿no? Y luego la evidencia en los resultados, ¿no? Es muy clara. Tuve que hacer ese proceso, ¿no? Ese proceso de reaprendizaje. Pero a mí me permite en mi casa, con mi rodillo primero, y ahora pues tengo la enorme suerte de tener una bici inteligente, ¿no? En casa, a mí me permite gestionar mi tiempo. Cuando están los niños en casa y estamos ahí medio jugando, y yo estoy con el entrenamiento y vienen y se acercan a la pantalla. ¿Qué te queda, papá? Uy, eso en rojo, buf, madre mía, a ver cómo aguanta. Bueno, basta, se gamifica con los niños, ¿no? Que esto, por ejemplo, lo tengo ahora teniéndolo con el entrenamiento en casa y no lo tenía cuando salía a correr, ¿no? Pero tengo mis espacios y mis tiempos. Y teniendo una agenda muy dispar, mis 4 o 5 días a la semana soy capaz de sacarlo, ¿no? Yo aquí, mira, viniendo del mundo de la carrera, hay una cosa que siempre digo que los ciclistas tenemos que aprender de los corredores y tú en esa transición seguramente lo estarás viviendo, ¿no? Un corredor medio, no hace falta ser muy pro, es capaz de reconocer si va a 5, 5:30, 6 sin mirar el reloj. Sí, ¿Vale? Porque absolutamente. tiene interiorizado una amplitud de zancada, la velocidad, el viento en la cara, o sea, ciertas sensaciones. Y los ciclistas, como siempre hemos tenido muchas métricas delante de nosotros en el ciclocomputador, de velocidad, de frecuencia cardíaca y ahora de vatios, estamos demasiado pendientes del dato en lugar de interiorizarlo, ¿vale? Y tenemos que aprender de los corredores de saber interiorizar, es decir, los que lleváis potenciómetro, ser capaces de cerrar los ojos y decir, vale, yo creo que voy a 230, abrir los ojos y decir 240, ¿vale? Más o menos. Y eso es un proceso de entrenamiento, o sea, eso hay que entrenarlo y hay que trabajarlo para que realmente el día que te falle la herramienta o no ir pendiente de la herramienta. Yo ahora mismo, a día de hoy, cuando voy navegando en gravel, yo llevo la ruta y los kilómetros que me quedan. Y a lo mejor no llevo la potencia, y la potencia no la llevo porque no la necesito, porque tengo interiorizada esa percepción del esfuerzo, de saber más o menos a qué intensidad voy, ¿no? Con bastante precisión. Sí, pero fíjate, es que en la carrera nosotros corríamos sin esta tecnología. Y entonces, quizás sea algo más sencillo, ¿vale? Porque, digamos, hay como menos estadios. Tú sabes cuándo vas a 4:30 y cuándo vas a 4:50 o a 5, ¿no? Pero la bici, como ha venido como muy acompañada de la tecnología. Esto es lo que pasa, ¿no? Cuando antes íbamos con el callejero, íbamos en el coche, ¿vale? Y, más o menos lo tenías para afinar, pero tú decías, bueno, voy a ir por la calle, no sé qué, pin, 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 y tu hipocampo, ¿no? Y esto es, por ejemplo, lo que tienen los taxistas en Londres, ¿no? Que para ser taxista les hacen un examen súper complejo y ellos ven que el tamaño del hipocampo en su cerebro es mayor. Claro, todo esto se ha ido perdiendo cuando hemos puesto el Waze o el Google Maps o tal para ir. ¿Por qué? Porque el cerebro ya se acomoda, ya no le exiges, ¿no? Entonces me parece súper interesante. A mí me cuesta, ¿no? Tú me lo recomiendas mucho, ¿no? No mirar la potencia a la que voy, tratar de mirar en los entrenamientos, bueno, meterlo ahí en la franjita de color y tal, pero no mirar, porque el momento que miro, si veo que voy bajo, subo, entonces ya empiezan todas las gráficas, ¿no? Y ya me vuelvo loco, ¿no? Entonces sí, hacer ese entrenamiento de trabajo de interiorizar, ¿no? Los ritmos, es que en la carrera lo tenía y aquí es parte de esa curva de aprendizaje, ¿no? Pero es importantísimo, es verdad, tú me lo has comentado varias veces, ¿no? Y es importantísimo porque al final son tus propias sensaciones corporales y cuando luego lo aplicas fuera, si es que lo aplicas fuera, es de un valor incalculable. Sí, sí. Tania se ríe de mí porque para ir del trabajo a casa muchas veces pongo Google Maps y es como, vamos a ver, la ruta que sabe perfectamente cómo va y sabe, nos hablarías con los ojos cerrados, ¿por qué te la pones? Y es como, no, para saber si hay tráfico, si no hay tráfico, para saber a la hora que voy a llegar y De predecir, llegar. bueno, es un tema de tiempos. Tú ahora mismo tienes una Smart Bike en casa, ¿verdad? Mm. Y es tu herramienta de lunes a viernes principalmente. O sea, tú entre semana no montas en bici, ¿correcto? Fuera. No, no, no. Y de hecho yo soy mucho más ciclista indoor que outdoor porque el tiempo es muy limitado, ¿no?
cuando tienes una familia, tienes niños y quieres ocuparte de la familia, que este es otro pequeño detalle, ¿no? Es que Pero esa es otra de las cosas, ¿no? La Smart Bike, que muchas veces pensamos que el rodillo y la Smart Bike es para cuando hace mal tiempo fuera, y la Smart Bike lo que te hace es ayudar a optimizar el tiempo que le puedes dedicar. Tú en casa te pones las zapatillas, como tú decías con la carrera, me pongo las zapatillas y salgo a correr y corro 50 minutos, y en 50 minutos he hecho todo. Con la Smart Bike con el rodillo pasa lo mismo. Tú en casa te vistes de romano, te subes a la bici, 50 minutos, te duchas y en una hora lo tienes hecho. Y hablando un poco, como decías, de la familia, hay otra creencia limitante y es, como te decía, que esto requiere mucho tiempo. Como requiere mucho tiempo, yo tengo la suerte de compartir esta afición con mi pareja, pero incluso a veces no salimos juntos y ella tiene su plan y yo tengo el mío. Pero no todo el mundo tiene la misma suerte. Mucha gente le cuesta hacer que su pareja entienda que esto es importante para mí. ¿Cómo podemos trabajar eso en casa? Porque esto no lo hemos contado, bueno, Álvaro, pero eres estudiante de psicología también, ¿vale? Dentro sí, de sí, sí, tu... sí, estoy ahí ya acabando, sí, sí. Bien, Pues bien, mira, bien. en mi caso, por ejemplo, ¿no? Es decir, no teniendo una pareja que se enfada, ¿no? Y tal, cuando pasa esto. No, pero bueno, no lo vive, o sea, no vive el deporte tanto como lo vivo yo, ¿no? Entonces, claro, esto es importante desde el sentido, y esto lo defiendo mucho también en las formaciones que yo hago, ¿no? Eh, que es el concepto del autocuidado, ¿no? Es decir, aquí es muy importante que las personas nos pongamos por delante, básicamente porque si tú estás bien, la probabilidad de que tu entorno esté bien aumenta. ¿Vale? Y esto, por ejemplo, hay personas, muchos de los que nos estén escuchando, que el deporte es su manera de cuidarse. ¿Vale? Y esto yo creo que tiene que ser innegociable en cualquier sistema de relación, ¿no? En cualquier pareja, cualquier relación social, ¿no? Esto es fundamental. Y esto es una cosa que la otra parte tiene que respetar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que también las relaciones, y vamos a hablar desde ese lado, se construyen cuando son equilibradas. Y en una gran mayoría de los casos, eh, si tienes una relación de pareja, de un hombre con una mujer, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Claro, es que aquí hay, a veces hay mucha desigualdad y la carga mental en una familia la lleva una persona de la pareja. Entonces, esto tampoco es justo. Yo me voy 4 horas con mis amigos de la grupeta y ya te quedas al cargo y luego no lo compenso de alguna manera. Cuidado con esto. O sea, no creo que sea una cuestión de es que te vas 4 horas, sino que hay una descompensación y hay una falta de equidad. Entonces, claro, tú puedes. Es decir, yo tengo claro que a lo mejor pues no me puedo ir 4 horas o no me quiero ir 4 horas también, ¿eh? Correcto. Pero si me voy, eh, yo de alguna manera tengo que equilibrar porque las relaciones se construyen desde un sentido de justicia y de equidad. ¿Vale? Entonces yo creo que esto, bueno, esto exige, David, muchas conversaciones, ¿vale? Es una de las cosas donde patinamos muchas veces, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, cuando una persona siente que las cosas están balanceadas, creo que se reduce mucho el problema, pero si lo mío es lo único en la bici, pues yo creo que ahí Porque no. además, muchas veces a veces reaccionamos a la defensiva, ¿no? En este aspecto. Y es como, llego después de 4 horas, lo que me encuentro enfrente es una cara larga y es como, encima me estás coartando mi libertad, ¿no? Lo único que hago, y estoy 100% de acuerdo contigo, lo que falta es comunicación. Esa comunicación para hacerle entender primero a la otra persona que esto es, y por qué es importante para mí, porque esto es difícil de explicar también cuando la otra persona no entiende el deporte como nosotros, pero me gusta esa parte de equidad y esa parte es la otra cara de la moneda que se nos olvida. Claro, es que además, fíjate, hay muchos sesgos cognitivos con este concepto. Por ejemplo, si tú vas en el coche y de repente alguien te pasa por el carril derecho a toda velocidad, ¿qué es lo que piensas? Que es un descerebrado, un kamikaze, ¿verdad? Sí. Si eres tú el que vas a toda velocidad por la derecha, ¿por qué es? Por algún motivo. Tengo ¿Vale? Es decir, prisa, tengo tengo una prisa, hay urgencia. una urgencia, ha pasado algo, tal. Entonces, atribuimos al otro un concepto, digamos, más.
personal o más de personalidad en cómo nos dice las cosas, ¿no? Es que eres una tal o eres un cual y en lo mío tiene que ver con algo muy contingente, ¿no? Entonces, al final son muchos sesgos, ¿no? Es decir, y cuando valoramos, ¿no? Lo que hacemos en una relación de pareja o familiar, ¿no? Lo que hace uno, lo que hace otro, y lo fácil es echarse en cara, es decir, construir las relaciones, o sea, la bici puede ser un detonante. ¿Vale? Cuando ese tipo de cosas no están construidas. Cuando están construidas, esto tiene que entrar con mesura, también es verdad. Que también nos pasa mucho a los adultos, a los deportistas adultos, ¿no? O los que han ido descubriendo el deporte siendo adultos. Que tú estás jugando un partido de pádel en el Ayuntamiento de Valdemorillo y la otra pareja parece que están jugando el Tour Mundial de pádel. Y dices, "Ah, ubícate, ¿sabes?". Y quizá con la bici también a veces pasa esto, ¿no? Decir, bueno, vamos a ubicarnos. Vamos a ver dónde nos colocamos, que es súper interesante y creo que el trabajo que se hace en WhatsApp es maravilloso de mejora del deportista adulto, ¿no? Que no solamente quiere hacer grandes competiciones, ¿no? Sino quiere retarse, quiere mejorar, quiere estar bien. Es decir, lo mío, ahora que he cumplido 52, es joder, sentirme vital, sentirme fuerte, sentirme vivo y sentir que sigo mejorando. Ese es uno de los objetivos por los que cogí la bici. Como no tenía histórico, ¿verdad? La carrera cada vez iba peor y de repente aparece la bici y como no tengo histórico, cada vez voy mejor, ¿no? Mi nivel es más lamentable que el de otra gente, pero cada vez voy mejorando. A mí eso tiene un factor motivador muy potente, ¿no? Pero sin perder la cabeza. También, ¿cuánta gente conocemos adultos que de repente descubren el deporte y se ponen a hacer un Ironman? Es decir, ubícate también un poco, es decir, cuidado con esto, ¿no? Esto, además, yo creo que no lo he hablado nunca contigo, pero hay ciertas, cuando descubres el deporte en un momento adulto, y no es de toda la vida. Yo el otro día le hice una foto a un cuadro que tiene mi madre en casa del Real Madrid en el que salgo yo cuando jugaba al fútbol, y es como, ostras, yo desde los 7 años llevo haciendo deporte, compitiendo, etcétera, ¿no? Y yo en el ciclismo nunca he competido, pero vengo de esa competición del fútbol. Cuando la gente descubre el deporte de una manera adulta, a veces hay patrones de gente que viene de estar súper enganchada, yo qué sé, al alcohol, y de repente descubre un camino, pero su patrón es el mismo. Es de Sí, obsesión, ¿no? absolutamente. Todo lo que no vives en los momentos que hay que vivir, no se viven con naturalidad. Pero hablamos del deporte, hablamos del sexo, hablamos de un montón de cosas. Es decir, las cosas y todo lo que se vive a destiempo, pues no se vive bien. Es decir, a mí me encanta competir, pero ya me ubico donde estoy, ¿no? Y hay gente que de repente se le va la cabeza, ¿no? Y bueno, y hay muchas relaciones de pareja que se han ido al garete precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, y tú ves al deportista adulto, muchas veces le ves porque tecnológicamente está a la última, ¿vale? A la última, ¿no? Y dices, bueno, bien, pero luego también entra esta parte en la que de nuestro mundo del deporte donde todos sabemos, ¿vale? Y donde no nos dejamos aconsejar y guiar. Fíjate, yo me puse en vuestras manos y tengo una licenciatura en deporte, Esto es muy, pero es una mala herencia del ciclismo, y es que el ciclismo es dar pedales, ¿no? Es como correr. Esto es salir y ya está. Y es que hasta para dar pedales tienes una técnica y tienes una forma de dar pedales. Y es cierto que la creencia está muy arraigada de solo mejoro si meto más horas. Y es que es todo lo contrario. Me harto de decirlo y se lo comento a mucha gente que nos escribe, nos llama. Y es muchas veces tu forma de mejorar va a ser quitar tiempo. Quitar tiempo, meter un poquito de intensidad con su dosis, porque esto es un tema de dosis, de cuánto ejercicio aplico, cuánta recuperación aplico y cuándo vuelvo a aplicar la siguiente dosis, ¿no? La vacuna no es, venga, cuanta más vacuna mejor. no. 18 dosis, no, la vacuna tiene su dosis para hacer su efecto. Esto es algo muy similar, ¿no? Y la gente piensa que solo, pues el año pasado hice 10.000 kilómetros y este año tengo que hacer 12.000 para estar más en forma. No, a veces tengo que hacer menos y hacerlo de otra forma diferente.
El menos es más suele ser una regla que aplica muy bien a muchas cosas, ¿no? Yo lo he vivido, ¿no? Corriendo, pues, como iba bien, me hacía una serie más, ¿no? Al final. Entonces, y con esto es igual, ¿no? Y entonces al final no somos conscientes de la importancia del descanso, la importancia de la calidad y sobre todo para mí, la importancia de estar bien asesorado. Es decir, porque aquí enseguida, pues, mira, te voy a contar una anécdota que para mí fue muy clarificadora, ¿no? Yo tenía un amigo que era pintor, pintor de brocha gorda, ¿no? Y entonces yo le pedí que me pintara la casa, ¿no? Y entonces dije, bueno, amigos, pues me va a hacer un precio de amigo, ¿no? Y entonces me hizo un precio de amigo. Y entonces, y esto hace tiempo atrás, me dijo, Álvaro, pues mira, quiero preparar un maratón. Y ¿me podías poner un plan de entrenamiento y tal? Digo, sí, sí, no te preocupes, que yo te voy a hacer un precio de amigo. Y entonces paró y dice, ¿cómo que un precio de amigo? ¿Que me vas a cobrar? Yo digo, claro, claro. Tú me has cobrado tu trabajo y tal, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas, todavía, pues eso, entramos a Internet, ahora intentamos a Internet, pero enseguida, y no somos conscientes de que hay que ponerse en manos de quien sabe, pero además hay que confiar. Es decir, porque nosotros somos gente en un país en el que, vale, yo te contrato, pero yo te digo cómo, o te pongo mis condiciones para, no, no, o sea, si mi decisión tiene que ser elegir a mi compañero de viaje, a quien me va a asesorar, y a partir de ahí tú tienes que confianza ciega, ¿no? Es decir, y hay veces que dices, "Joder, pues, hoy, hoy me he quedado corto, hoy me hubiera hecho un poco más, hoy, pero tienes que confiar en el proceso porque estás en manos de profesionales, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el valor diferencial que vosotros ponéis, yo por lo menos el que he visto, ¿no? Porque si no, pues yo hubiera tirado de lo que sé, de lo que veo por ahí, venga, me pego y la paliza, que a veces me la pego, ¿no? Y entro en Bicul y me subo el Alpe d'Huez, me subo el Tourmalet, digo, venga, me da paliza. Bueno, pero tengo el patrón. Todos, bueno, pues tenemos esa flexibilidad. Pero yo creo que esa cultura deportiva creo que es una cosa que todavía nos falta y que tenemos que incorporar y que tenemos que estar dispuestos también a entender que eso tiene un valor y pagar por él, ¿no? Es decir, Mira, además has tocado una tecla que lo he vivido hace muy poquito. La semana pasada con un cliente que entrenamos online que se llama Albert, que vive en Girona. Lleva poquito tiempo con nosotros, lleva creo que unos 5 meses. Y la semana pasada, pues bueno, justo estábamos haciendo una apuesta a punto porque tiene la semana que viene una marcha, esta semana, que además compartimos, que es la Santa Val. Y les estaba explicando, ¿no? Por qué íbamos a bajar a quitar volumen e intensidad, porque íbamos para llegar frescos a la carrera. Y su respuesta fue, confío en ti. Llevo entrenando ciclistas como unos 9 años. Es la primera vez que me lo dicen de forma tan explícita y es como, David, me da igual, confío en ti, no, lo que tú me digas. Y, y me hizo sentir súper bien como entrenador, ¿no? Porque creo que siempre tengo esta duda de, ¿y si hago una más? ¿Y si hago una menos? ¿Y si? ¿Y si? Y es como, no, no, tú eres el profesional en esto, David, lo que tú me digas es lo que voy a hacer. Y, claro, hostia, que se lo dije, qué alegría me das y qué fácil me lo pones. es que fíjate, esto debería de ser como un patrón de inicio, ¿no? Es decir, el entrenador, o sea, el entrenador es el que se asegura que el plan esté bien hecho. Y el deportista es el que se pone el pantalón corto, en este caso el maillot, ¿no? Es decir, cada uno se tiene que responsabilizar de lo suyo, ¿no? El deportista en entrenar con la mayor calidad e intensidad y como debe de ser, ¿no? El plan que el entrenador hace y el entrenador o la entrenadora el ajustar el plan. Es decir, como entrenador tú eres el responsable de los cómo, de la carretera por la que vas a transitar y el deportista de ponerse el patrón corto y hacerlo. Es que si yo me pongo al otro lado de la balanza, yo sería incapaz de hacer un plan de entrenamiento, de entrenar, porque al final hay momentos que son duros, si no confío en que lo que estoy haciendo me va a hacer mejorar. O sea, si yo no tengo esa confianza en el entrenador, a otra cosa. O cambia de entrenador, o cambia de plan, o cambia de deporte, pero si no hay confianza en el proceso, creo que no va a tener sentido y vas a estar cuestionando cada serie, cada repetición, cada minuto del entrenamiento. Que esto no significa que no retes las cosas, ¿eh? Sí, Creo que es claro. importante retarlo, que haya una comunicación permanente, que recibas un poco las sensaciones del deportista. Esto es fundamental, pero tiene que haber una confianza. Es decir, pero esto es por lo que nos valoran a las personas, ¿no? Por cómo somos capaces de generar esa confianza, ¿no? Yo creo que ese elemento es clave.
De hecho, es que los planes, cuando la gente nos pregunta, oye, ¿cuánta comunicación hay? Digo, la que tú quieras, pero cuanta más mejor. Porque cuanta más información tengamos, al final el plan puede estar muy bien diseñado, pero hay otros factores de tu vida que soy incapaz de acceder a ellos, como es un descanso, como es la recuperación, como es tu relación de pareja, que si no me lo cuentas, si no me cuentas cómo estás tú, yo no puedo adaptar el plan a ti. Efectivamente, efectivamente. Pues Álvaro, no me quiero alargar mucho más, que queremos que sean podcasts muy cortitos y que la gente lo pueda escuchar en ratitos cortos. Llevamos pocos capítulos y me gusta hacia dónde está yendo esto, ¿no? Porque hemos hablado, el otro día hablamos con Gianela de que tiene un podcast también de autocuidado. La palabra autocuidado empieza Yanela Clavo, Gianela Bello. bello, Yanela Bello. Tiene un podcast que se llama Máscara de Oxígeno. Y Ujú. la máscara de oxígeno habla de cuando en un avión caen las máscaras, siempre te dicen que primero te pongas tú la máscara y después se la pongas al resto. Eso es, eso. Esto es Y, autocuidado. y me parecía precioso, ¿no? Entonces, bueno, un podcast de teoría de ciclismo va yendo por otro lado y me gusta el camino que está cogiendo, pero al final son vuestras experiencias. Una última pregunta y acabamos. Eh, ¿Cuál es ese desafío, ese reto que tienes metido en un cajoncito, que a día de hoy todavía no lo quieres poner encima de la mesa, pero que te gustaría el día de mañana, lo tienes ahí en el cerebro dormidito, pero que lo tienes ahí presente? ¿Qué te Bueno, yo gustaría? lo tengo y que rompería muchas creencias limitantes que yo tengo con respecto a la bici y seguramente va a parecer una tontería, pero para mí no. Y ahí por ahí me parece que un viaje a Valencia o un viaje a Mallorca. ¡Guau! ¿Vale? Sí, sí, sí. El de Y Valencia. ese sería un reto, de verme varios días encima de la bici y ser capaz de acabar un reto de ese tipo. Por el momento en el que estoy, a mí me parecería un súper reto. Mira, el viaje a Valencia nació en plena pandemia. Este año sería la cuarta edición. Lo haremos este año otra vez, en el puente de octubre. Y nació porque dejó de existir retos, ¿no? La pandemia deja de haber carreras, deja de haber cicloturistas y dijimos, bueno, pues pongamos la nuestra, ¿no? Y teníamos una franquicia en Valencia que tuvimos que cerrar por el COVID y, bueno, era la forma de conectar esos dos puntos. Nos hemos encontrado que el perfil que viene es precisamente este, ¿no? El que quiere retarse, el que quiere, ostras, conectar Madrid y llegar a la playa es algo excitante. Ir en un entorno controlado y arropado, vamos, con coche de apoyo, con guías, con avituallamientos, no te va a faltar de nada. Pero todos los años la llegada a Valencia es espectacular. Mm, Todos los años la gente llora, todos los años hay abrazos, hay besos, hay alegría y ese tipo de experiencias son súper marcantes porque sin subir el Everest, evidentemente no es subir el Everest, ¿no? Salvando las distancias, pero creo que es una forma de exponerte en un entorno controlado y donde ese puntito de reto pero asequible. mm. Ostras, a mí me encantaría verte en Madrid, Valencia. Pues ya está, será una realidad, será una realidad. Álvaro, mil gracias por tu tiempo. A ti. Espero que a la gente le haya gustado el capítulo y nos vemos en siguientes episodios. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por difundir también todo lo que hacéis y lo bien que lo hacéis, David. Muchas gracias, Álvaro. Un besito fuerte. Un beso. Chao. Chao.